Bien, vamos a entrar ahora al tema de nuestra predicación. Mire, hoy tengo aquí un símbolo. ¿Podría usted llamarlo un bastón? Yo lo llamo un cayado. El cayado del pastor. Porque así es en esta forma también. El cayado del pastor. ¿Y por qué estoy trayendo hoy el cayado del pastor? Esto lo tengo ahí en mi oficina. Y lo veo a veces para recordarme mi llamado como pastor. Mi esposa y yo, ambos, ese es nuestro llamado, pastoril, el cayado. El cayado lo usaban literalmente los pastores en Israel para mover a las ovejas y a los corderos. Y a veces con esta parte curviada había que jalar a algunos porque se querían salir del redil. Y los pastores nos toca a veces jalar a algunos por ahí, ¿verdad? También, que se quieren salir del redil, del camino. Nos toca jalarlos. También con este cayado les indicábamos, así hacían los pastores en esa época. Y las ovejas entendían que cuando les hacían así, era como diciéndoles, por aquí es, camina por aquí. Y cuando el pastor tomaba ese cayado también y lo levantaba así, era porque había peligro, había un lobo feroz por ahí y quería atacar a las ovejas. Y el pastor estaba alerta, pendiente, que se aparezca ese lobo para que vea lo que le va a pasar. Así era el pastor de las ovejas en aquella época. Y también, de vez en cuando, era fatigado el trabajo, cansado. Y entonces también el pastor se reclinaba un poco sobre ese cayado, como para tomar aire y poder seguir en su labor como cuidador de las ovejas. Estoy hablándole de las ovejas y corderos de Israel, literalmente, pero también espiritualmente. Ese cayado encierra ese simbolismo para el pastor de una congregación cristiana, para el pastor y la pastora de una iglesia cristiana. Y ese es mi tema hoy entonces, la asignación pastoral, la tarea pastoral. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13, para los que están acá que pueden ver la pantalla, y se los pongo también. Y si no, usted que me sigue en otro lugar, otro momento, vaya al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 23 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Sabed que esta libertad, que está en libertad, nuestro hermano Timoteo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Por qué dice que está en libertad? Porque lo habían arrestado, lo habían metido a la cárcel. Eso de ser pastor no era fácil. Timoteo era un pastor de aquella época. Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Pablo pensaba en hacer una visita pastoral. Pablo era apóstol, entonces como apóstol le tocaba supervisar a las iglesias de toda Asia. Yo tuve el privilegio en los años 80, 90, de ser obispo con la iglesia o un superintendente. Me tocaba supervisar toda el área del sur de Texas y el norte de México también. Y entonces entiendo a Pablo, eso de pronto iré a veros. Me tocaba ir a visitar a diferentes congregaciones en las regiones. Ahora aquí en el estado de la Florida también estamos ayudando como coordinadores de una región y nos toca visitar a algunas de las iglesias y a sus pastores. Verso 24 dice, saludad a todos vuestros pastores, y ahí es donde lo enfoco en nuestro tema de hoy. Saludad a todos vuestros pastores. Y hoy me apropio de esas palabras de Pablo y le digo lo mismo a todos mis colegas, hombres y mujeres de Dios que sirven en el pastorado. Les saludamos, les bendecimos, les apoyamos. Saludad a todos vuestros pastores. Y ahí la palabra pastores involucra a pastores varones
y a pastoras, damas, mujeres, que también las hay. En la iglesia del Nazareno con la que trabajamos, se reconoce el llamado pastoral de la mujer también. De hecho, mi amada esposa no es esposa de pastor, como algunos piensan, nada más. Ella es pastora. Tiene credenciales pastorales también, porque la iglesia del Nazareno les da a las mujeres que sienten ese llamado, ese compromiso con la obra del Señor, a ser pastoras también. Yo conozco pastores, amigos, que su esposa no, dice, no, yo no quiero ser pastor, tú eres el pastor. Y ellas no se envuelven con el ministerio de la iglesia. Nada más lo acompañan, lo apoyan, visitan la iglesia, pero no se envuelven. Yo tengo el privilegio, el gozo y la bendición de que mi esposa sí se envuelve, siempre ha sido así, desde que nos casamos. Ella ha sido una compañera del ministerio. En los primeros años trabajamos con una denominación que no reconocía la ordenación pastoral, pero con la iglesia del Nazareno, que estamos hace ya como 15 años, sí reconocen ese llamamiento. Entonces Pablo está asumiendo esa cobertura que él le da a la iglesia como apóstol y diciendo, saluden a todos, los pastores, a los santos, los de Italia os saludan. Oh, yo aquí le cambio la palabra y digo, los de Apopka os saludan. A todos los demás en Argentina, en México, en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, Canadá, Costa Rica, Honduras. Muchos países donde nos siguen, nos ven durante la semana. Y fuimos pastores, claro, en esos países. Hemos pastoreado y trabajado en la obra del Señor en varios de esos países. Hemos pastoreado en Nicaragua, en Costa Rica, y también hemos hecho trabajo misionero en otros países de Centroamérica, en Colombia, en Sudamérica, en Ecuador, en diferentes países. Hemos hecho trabajo misionero, incluyendo España también, un término corto de misiones que hicimos por allá. Verso 25 dice, la gracia sea con todos vosotros. Así termina Pablo saludando, y yo les digo lo mismo a ustedes, pastores amigos que nos siguen por ahí. La gracia les acompañe, les llene, la gracia del Señor. Aleluya, aleluya. Ahora, decía que la iglesia reconoce a las damas, a las mujeres, y que aquí tenemos a una pastora, la pastora Teresa. Vean lo que dice Romanos 16, 1 al 3. Pablo dice ahí, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está mencionando a una dama que está envuelta en el ministerio, como le decía. En este caso ella es reconocida como diaconisa y en aquel tiempo las diaconisas eran prácticamente pastoras. Los requisitos de los pastores y los requisitos de los diáconos en lo que explica el apóstol Pablo eran los mismos, Interesante eso, ¿no? Y esta mujer es Febe, una diaconisa. Y Pablo dice, recíbanla, ayúdenla en todo lo que necesite, porque me ha ayudado a mí y a muchos. Y podemos decir eso de la pastora Teresa y de otras pastoras que hoy día están en la iglesia del Nazareno. Este mes, por cierto, nuestra pastora está llevando un curso, una clase que es nuevo en la iglesia del Nazareno. Ese curso lo empezaron apenas hace un año. Es un curso que se llama el ministerio de la mujer en la iglesia cristiana y trata de ese enfoque precisamente. Y están allí participando mujeres y hasta pastores. Ahora nos piden a los varones, hombres, pastores, que también llevemos ese curso en la iglesia del Nazareno. ¿Por qué? Para que entendamos bien claro la importancia que tiene el ministerio de la mujer.
No nada más como una maestra de escuela dominical, aún más como predicadora. Mire, mi esposa, ella es tremenda predicadora. Mejor que yo siempre le he dicho. Es mejor predicadora que yo. La hermana dice amén. Yo soy mejor maestro, soy más maestro que predicador, pero ella es excelente predicadora. Y yo le respeto y le aprecio eso. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo también menciona ahí a una pareja, Aquila y Priscila. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hay parejas de matrimonios trabajando en la obra del Señor. Yo me gozo por eso, cuando veo parejas así. Aquí hermana Janet y hermano Papo, hermano Wilbert y Lady, que son parejas de matrimonios muy envueltos. Juan y su esposa Mary también, que se envuelven en las cosas de Dios, no solo los pastores. En la iglesia tenemos parejas así, como Priscila y Aquila, ¿verdad? Son lindas esas parejas, hermana Aida y también Eric, parejas lindas que sirven al Señor. En el caso de Priscila y Aquila, Pablo los llama mis colaboradores. Yo a ustedes los llamo igual. Mi esposa y yo los reconocemos a ustedes como ¿qué? Colaboradores. Equipo que nos sostienen, que nos ayudan, que nos levantan en el ministerio también. De hecho, esta mujer, Priscila, no nos da tiempo de hacer algo tan extenso sobre los casos, pero Priscila fue una mujer que se acercó a un joven que se llamaba Apolos. Lo escuchó predicando y dijo, ese joven predica bonito, tiene elocuencia, pero le falta aprender algunas cosas de lo que es la doctrina cristiana. Y dice que lo tomó aparte a Apolos, ella y su esposo, y le instruyeron mejor. O sea que ella fue también una discipuladora, una mujer que formó a líderes en la iglesia. Eso es algo interesante. Ahora vea este otro texto de mujeres en el ministerio. Te voy a dar una lista aquí, que no me da tiempo de darte datos de cada una, pero sí te las menciono para que veas. Muchas mujeres líderes que son mencionadas en el Nuevo Testamento. Hechos 21:9, Priscila, que la acabo de mencionar. Hechos 18:26, Romanos, etcétera. Febe, que la mencioné antes. Romanos 16 también. Junia, Romanos 16 también. Se menciona a Junia, que algunos hasta piensan que hacía un ministerio hasta apostólico ella. Posiblemente Chloe, otra. En 1 Corintios 1:11. Evodia y Sintique, Filipenses 4, 2 al 3. Ninfa, Colosenses 4:15. Apia, Filemón 2. Y a una que le llama Pablo la señora elegida, que no da el nombre, probablemente era Lidia, Hechos 16:40. Lidia era una mujer que era comerciante, ella, vendedora de púrpura, dice en el contexto de ese libro de los Hechos. Pero Lidia, como en esa época las mujeres no las dejaban predicar, obviamente. Recuerde, habían factores de cultura, de religión, barreras, obstáculos que no les daban el lugar que ellas merecían como mujeres líderes. Entonces Lidia, dice el libro de los Hechos allí, Hechos 16, que ella iba a un lugar que había cerca de la ciudad donde había un río y ahí se reunía con las mujeres. Y les predicaba y les enseñaba. Era una líder, una predicadora. Y Pablo se dio cuenta de eso. Levantó una iglesia, era una plantadora de iglesias, Lidia. Además era una vendedora de púrpura, lo cual indica que era una mujer comerciante. Una mujer, como decimos hoy día, emprendedora. Y esas clases de mujeres son tremendas cuando se convierten a Cristo, las emprendedoras. Porque así como han sido emprendedoras para algún negocio, también lo pueden ser para ganar almas para Cristo y para el ministerio de la iglesia. Sí, exacto, ella mantenía el ministerio porque económicamente no necesitaba ayuda, era una comerciante. Más bien ayudaba a Pablo y a otros económicamente. Amén. Bueno, y te voy a mencionar también, hoy te estoy hablando, como te dije al comenzar, del
el callado del pastor, el trabajo, la asignación del pastor. A mí me han preguntado, ¿cuál es el trabajo del pastor? Algunos piensan que los pastores nada más predicamos el domingo y that's it. Ya eso es todo. ¿Qué trabajo más suave? Por eso algunos piensan que los pastores no trabajamos. Solo predica el domingo y se la pasa tirado en el sofá, viendo televisión toda la semana o en la playa o qué sé yo. No, lo siento mucho, pero no es así, no es así. Bueno, en mi caso yo soy pastor solo tiempo parcial, pero conozco otros pastores de iglesias más grandes que requieren mucho trabajo. Mire, por ejemplo, yo diría que el 60%, tal vez más, del trabajo pastoral, ¿sabe cuál es? La consejería. El bregar, como dicen los boricuas, el lidiar, el tratar con la gente y sus problemas, con consejería, con los matrimonios, con los jóvenes, con esto, con el otro. Eso es más que predicar. Tenemos que dedicar más tiempo a eso que a predicar. Aquí somos una congregación pequeña en número, pero una congregación ya de 300, 500 personas, imagínate. Sí, tienen que tener un equipo pastoral, como la iglesia Calvary aquí con la que trabajamos, que hay como 4 pastores, pastor de niños, pastor de jóvenes, pastor de familias, el pastor principal, el senior pastor que le llaman, porque tiene que haber un equipo para poder cubrir todas las áreas del ministerio pastoral. Otra área fuerte, importante del trabajo pastoral es la administración. La administración. De hecho, un pastor es un administrador de la obra del Señor, de las cosas de Dios. ¿Y administrar qué significa? Pues estar coordinando los eventos de la iglesia, coordinando las reuniones, los ministerios, supervisando los ministerios, reunirse con los diferentes líderes, ministerios que hay para ayudarles, darles ideas, escuchar sus problemas que tengan o necesidades. Y eso de estarse reuniendo con equipos te demanda mucho tiempo también. A los pastores nos demanda mucho tiempo. Otra tarea que nos toca hacer mucho es visitar. La visitación. Nos toca visitar hogares frecuentemente. Generalmente le damos prioridad a las familias nuevas, porque hay que animarlos, darse a conocer. Entonces visitamos más las familias nuevas. Una vez en una congregación donde estuvimos, una pareja nos dio como una queja, nos dice: pastor, hemos notado que usted visita mucho a esta y a esta otra familia y a nosotros no. A veces pasa eso, ¿no? Y yo le dije a esta pareja, no era de esta iglesia, de otra, yo le dije: hermano, ¿cuántos años tiene usted de conocer de Cristo, de estar en la iglesia? Pues ya como 15 o 20. Entonces ya usted no es un bebé espiritual. Usted no necesita que le estén cuidando como un toddler o como un bebé recién nacido. Pero esas familias que usted me acaba de mencionar son recién nacidos. Son gente que necesita más cuidado y más atención. Pero la visitación es una parte muy importante del trabajo pastoral. Visitación en los hospitales. Gracias a Dios, ya no es tan frecuente. Pero hay etapas o momentos cuando a los pastores a cada rato nos toca ir a hospitales. Mire, cuando pasó esto de la pandemia, era muy frecuente eso. Ahorita estamos pendientes de una hermana que pasó una cirugía esta semana. Nos toca visitarla o en el hospital cuando se pueda ir, o en la casa cuando la regresen a la casa. A la hermana Naida. Ahorita no permiten, porque ya tratamos de ir y todavía no. Pero ese es un caso. Y la gente nos ve aquí predicando el domingo, pero no saben que estuvimos en el hospital o visitando a alguien en esta semana que necesitaba ayuda. Entonces esto de pastorear envuelve diferentes cosas. Además de predicar, nos toca enseñar. Nos toca dar discipulado, formación bíblica a los hermanos, tanto a los nuevos como a los líderes.
Entonces tenemos que prepararnos para eso. Mire, preparar un sermón, una predicación, que yo aquí la doy en 40 minutos más o menos, me toma un promedio como de 3 horas prepararlo. Y en mi caso, yo soy el tipo de predicador que soy como los chefs, los cocineros, que les gusta cocinar las cosas desde, ¿cómo se dice? From scratch, dicen en inglés, desde el comienzo. No tomar sermones prestados, es lo que quiero decir, o no tomo, tengo 40 y pico años de predicar, yo podría coger predicaciones de muchos años atrás, pero sabe que me gusta, aunque tome conceptos, aunque tome ideas de algún predicador inclusive, o de un tema bíblico, pero yo lo cocino mi sermón, lo preparo yo, fresco, recién hecho, como pan caliente, hago mis sermones. Entonces te estoy dando a entender que eso requiere dedicación. Yo siempre entre la semana estoy pendiente, Señor. ¿Qué tema sería bueno, edificante para la iglesia? Me pongo a orar y a pedirle a Dios luz, dirección, hasta que Él ponga un sentir en mi corazón de algo que sé que la iglesia necesita. Así somos los predicadores, los pastores. ¿Ves? Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La asignación pastoral no es fácil. Esta mañana cuando me desperté vi un mensaje de un amigo mío. Y el mensaje decía: pastor, otro amigo mío que es pastor me pidió consejo y me dijo que orara por él. Y me dijo, no es fácil esto de ser pastor. Y entonces me decía este amigo mío, ¿le puedo dar su teléfono para que hable con usted? Usted que tiene muchos años ya de ser pastor. Este otro pastor es un pastor joven. ¿Le puedo dar su teléfono? Y yo le dije, sí, con mucho gusto. Puedes darle mi teléfono. Y si le puedo dar apoyo, consejo, muy bienvenido. Y es que sí, no es fácil ser pastor. Dice aquí, ellos velan por vuestras almas. Tenemos una responsabilidad por el alma de la gente. No estamos tratando con customers, como dirían por ahí, con clientes. Mi esposa y yo no los vemos a ustedes como clientes, los vemos como almas, personas con necesidades espirituales, físicas y emocionales, pero sobre todo somos responsables por sus almas, velan por vuestras almas. Y algunos pastores, eso los abruma. Cuando uno, mire, dicen las estadísticas, dicen que el trabajo pastoral está entre como 5 profesiones que se consideran profesiones que lo queman a uno, que lo agotan. Policía, maestros, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, pastores. Si usted quiere trabajar en algo suave, no coja ninguna de esas profesiones, porque agotan emocionalmente. Estás llevando la carga, el estrés, la tensión, los problemas de la gente. Entonces, el pastorado está en esa lista de profesiones que agotan. Y se dan, mire, no te puedo dar estadísticas hoy, pero sé que las estadísticas son altas de pastores con depresión, con pastores que se rinden. Y han habido hasta casos de pastores que se han suicidado, tristemente. Imagínate, porque es duro. Sí, no, un psicólogo, ni qué decir, ellos están bregando, tratando con la gente, mucho. Dice el versículo entonces en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. A la gente no le gusta eso. A nadie le gusta sujetarse a nadie. Nuestra tendencia es ser independientes. Aquí en este país, sobre todo, hablo por este país, Estados Unidos, a los niños desde que nacen les inculcan
a no sujetarse a nada, a ser independientes. Los padres en estas cultura en que vivimos le dicen a los niños, ¿te quieres vestir así? Está bien, vístete así si quieres. Tú escoge tu ropa, tú aquí, tú allá, tú come lo que quieras. Y no les guían, y a veces no, olvídate, los niños necesitan guía en lo que comen y en cómo se visten también, hasta que aprendan a ser más independientes en su edad de juveniles tal vez. Pero el punto es que la gente tiene la tendencia a ser así, a que no me digan qué hacer, a que nadie me mande, a que nadie me diga nada. Y vienen a la iglesia y no les gusta que los pastores les llamemos la atención por algo. Yo siempre que alguien se une a nuestra iglesia como miembro, siempre le digo, mira, hay un par de requisitos para ser miembro de esta iglesia. El principal es que hayas aceptado y recibido a Cristo como tu Salvador. Es el número uno. Pero hay otro requisito también. Si voy a ser su pastor, necesito que usted me dé permiso de involucrarme con su vida. ¿Sí? De entrometerme en su vida, sí, pero para bien. Es decir, de darle consejo, de corregirle, de guiarle, de aplaudirle y bendecirle cuando me doy cuenta que ha hecho bien, pero también de corregirle, exhortarle si me doy cuenta que no ha hecho bien. Y no todos aceptan ese requisito, ¿verdad? Muchos nada más quieren venir, sentarse, oír una linda predicación, pero que no se metan con su vida. Y el trabajo pastoral es meternos con la vida de la gente. Claro, los pastores tenemos una regla también, y se lo digo a la gente cuando le digo eso. Le digo también, mire, por otro lado, le doy la seguridad de que lo que yo sepa de su vida, o lo que usted me comparta de su familia, de su matrimonio, lo que sea, está entre usted y yo. Que guardamos una regla ética de confidencialidad. No vamos a estar divulgando lo que pasa en su vida, en su matrimonio, pero sí nos vamos a envolver en ayudarle. Y es más, los pastores, igual que los consejeros, si divulgamos los problemas de la gente, nos pueden hacer una demanda. Y ha pasado. Lamentablemente hay consejeros imprudentes que han hecho eso, o aún pastores imprudentes que no se han cuidado en la ética de guardar la confidencialidad y se han metido en problemas legales, ¿ves? Pero sí, tenemos los pastores que trabajar con su vida. Yo no, es como que yo vaya al doctor, ¿verdad? Que vaya al médico y le diga, doctor, quiero que me dé una medicina. Pero me pregunta el doctor, ¿y a dónde le duele o qué le pasa? No, eso es problema mío, doctor. Nada más deme una medicina. ¿Qué le va a decir el doctor? Busque otro doctor. Para yo poder darle una medicina, tengo que escucharle, saber dónde le duele, conocer un poco su caso, ¿cierto? Así es el ministerio pastoral. ¿Por qué? Como dice ahí el texto, hemos de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso. Me encanta como Pablo lo expresa. No, los pastores no queremos quejarnos de ustedes, de la iglesia, de nadie. Más bien, como dice ahí, con alegría. ¿Cómo me alegro de ser su pastor? Que yo pueda decir eso. ¿Cómo me alegro de ser su pastor? Hermano, hermana, a usted le da alegría a mi vida. No queja. Qué lindo eso. Y yo, de Pablo se quejaban. Y por eso entonces yo creo que nos sentimos bendecidos, Pastora Teresa y yo, de ustedes. Porque de ustedes podemos decir no hay quejas. Amén. De ustedes no hay quejas. Como iglesia, Casa del Rey, es una iglesia que nos da alegría más bien. Amén y amén y amén. Hoy es un día de aprecio pastoral. Según el calendario, hoy es el día de aprecio pastoral en los Estados Unidos. Por eso estoy predicando este tema también. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. Número 1, no nos olviden. Acuérdense de nosotros. Nosotros nos acordamos de ustedes.
Pero ustedes acuérdense de nosotros. Que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de pastores que les han instruido en su caminar con Cristo. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Ok, ahora dice también, observen cómo se ha portado ese pastor o pastora. E imitad su fe. Pablo decía, imítenme hasta donde yo imito a Cristo. Los pastores no somos perfectos, pero podemos decirle, imítenme hasta donde yo imito a Cristo. Nos toca modelar. Los pastores somos modelos en ese sentido. Nos toca modelar a Cristo. No es fácil eso. La primera cualidad de Jesús, ¿cuál fue? El amor, ¿verdad? Nos toca amar a la gente. Otra cualidad sobresaliente de Cristo, ¿cuál fue? Servicio. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Los pastores nos toca servir más que ser servidos. Años atrás trabajamos con una iglesia, con una denominación, que ellos practicaban mucho el lavamiento de pies. Aquí no lo practicamos, la iglesia del Nazareno no lo practica. Pero en esos años lo practicábamos con esa iglesia. Y eso era algo interesante, porque era una manera de hacerle sentir a los miembros de la iglesia que los pastores somos sus servidores, que como Jesús lavó los pies de los discípulos, nosotros también. Y cuando Pedro dio cuenta que Jesús le pidió lavar los pies, dijo, no, maestro, ¿cómo va a ser? No, usted, no, porque no están acostumbrados a ver al pastor como un servidor, sino como el predicador, nada más, ¿cierto? Pero dice, considerad el resultado de su conducta, imiten su fe. Si alguna vez ustedes ven que mi conducta no está bien como pastor, también díganmelo. Hay gente que como que le tiene miedo a veces, no todos, pero algunos le tienen un poco de miedo al pastor. Ay, no, yo no me atrevo a decirle al pastor tal cosa. Siempre que se lo digan a uno con amor y con respeto, no me voy a enojar, por decir así. Yo nunca me voy a enojar si alguien me trata de corregir, siempre que sea con amor y con respeto. Porque no somos perfectos, podemos fallar. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí dice, acordaos de vuestros pastores. Bueno, como mi esposa y yo somos pastores, hoy le quiero dar también honor a algunos pastores de los que yo me acuerdo en mi vida. Te voy a mencionar rápidamente aquí a 4 pastores que influyeron en mi vida, que por ellos soy pastor también, en cierta manera. El primero, David Barrantes, recién convertido. Empezamos, mi esposa y yo, éramos novios, no éramos ni casados, éramos novios, y empezamos a visitar esta iglesia. Una iglesia humilde, muy pequeña, y un pastor que no tengo palabras para expresar el aprecio que le guardo, el testimonio a su vida. Lo que más aprendí, si usted me pregunta, del pastor David Barrantes, fue su vida de oración. Era un hombre tremendamente metido siempre en la intercesión, siempre estaba haciéndolo. Cuando yo llegaba al templo, siempre lo veía de rodillas ahí en el altar. Y eso me impresionaba, me llamaba la atención. Y los hijos de él, tiene un hijo que se llama Pablo David, que es amigo mío hasta la fecha todavía, es pastor también, Pablo David. Pero entonces, Pablo David me decía, él es así en la casa también. No solo está aquí orando de rodillas en el altar para que lo vean, él es así en la casa, es un hombre de oración. David Barrantes. Enrique Helmut, otro pastor que influyó en mi vida. Enrique no me impresionaba como teólogo. Yo era recién convertido, venía con esa mentalidad escéptica, siempre he sido muy racional, he leído filosofía y todo eso. Y yo le hacía preguntas y él no sabía responderme a veces. Hasta un día me dijo, José, me vas a volver loco con tantas preguntas.
Pero ¿saben qué me impresionó el pastor Enrique? ¿En qué marcó mi vida? En ver cómo es un esposo cristiano, cómo es un hombre de Dios como esposo. Yo crecí con un padre que no era cristiano y que inclusive no fue siempre el mejor esposo en el trato hacia mi mamá, lamentablemente. Entonces yo no tenía un buen modelo. Crecí en una cultura como la costarricense que es demasiado machista en la manera en que los hombres ven a la mujer y tratan a las esposas. Era muy machista. Y yo tenía muchos patrones de conducta machistas, sí, y no lo admitía. Él era un norteamericano, él era un misionero de aquí de Kansas, del estado de Kansas. Entonces él no traía esa cultura machista. Y yo veía cómo él trataba a su esposa, con esa delicadeza, con esa cortesía, y verdad, un modelo era. Y yo, eso es ser un esposo entonces cristiano. Ahora sí, pero el Señor me cambió, ¿verdad? Me limpió de esa mentalidad machista que yo tenía. Y el modelo de David, del pastor Enrique, me ayudó mucho. Muchas veces, como le dije, me regañó. José, no debiste actuar así con tu esposa. José, no debiste decir esto, hacer aquello. No, me corrigió varias veces. Él fue el que nos casó, por cierto, a mi esposa y a mí. Pastor Enrique, ya murió, está con el Señor. En eso me influyó. Pastor Alberto Barrientos. El pastor Alberto Barrientos es conocido en Costa Rica y en toda América Latina como un teólogo. Ese sí es un teólogo profundo en la palabra de Dios, escritor. Y me marcó en su visión de lo que es el reino de Dios, en su visión de lo que es el discipulado. Escribió varios libros que todavía los tengo como tesoros, esos libros que él escribió. Alberto Barrientos, pastor de la iglesia Casa Nazaret se llama, Casa Nazaret, allá en Costa Rica. Tremendo hombre de Dios. En esa área de la visión, el entendimiento de la teología, de la doctrina, de la apologética, me marcó. Pastor Juan Driver. Este hombre era muy especial también, ¿verdad, mi amor? Él era de Indiana, otro norteamericano. Él y su esposa Juanita, le decíamos. Murió hace poco también, el año pasado. Juan Driver, ¿en qué me marcó? O nos marcó a mi esposa y a mí. Juan Driver era un siervo, corazón de siervo. Un teólogo también, era un doctor en teología, pero una persona tan humilde, servicial. Cuando llegamos a Indiana, recién llegados a Estados Unidos para estudiar, y él era uno de mis profesores en el seminario. Él y su esposa vinieron a ver en qué nos podían ayudar, en qué nos podían servir. Y siempre estaba pendiente. Nos llevaba al supermercado a hacer compras, porque yo no tenía carro ni nada en ese tiempo. Un día me vio en una bicicleta. Yo iba al supermercado en una bicicleta, con un maletín atrás, en la espalda. Hacía 3 viajes. Yo a veces veo gente por aquí en bicicleta yendo a los supermercados y me da compasión o misericordia, empatía, porque yo sé lo que es eso. Y entonces un día me dice John Driver, José, te he visto en bicicleta, te vas a caer con ese maletín en la espalda. Mira, yo en mi casa tengo un carro ahí que nadie lo usa, pasa por él. Un siervo, un hombre con un corazón de servicio. Bueno, ajá. Sí, no, y esa es la otra cosa que me dijo. Aquí están las llaves del carro, puedes usarlas hasta que te vayas de aquí, te gradúes, lo que sea, y yo pago el seguro del carro, no te preocupes. Él lo pagó el seguro del carro. En una ocasión nos invitó a ir a él lo enviaron de misionero a Barcelona, España, y nos invitó a un viaje a Barcelona, España. Fue a través de él que hicimos ese viaje. Entonces, te puedo mencionar a estos hombres, líderes, pastores,
que marcaron nuestra vida espiritual. Ahora, déjame decirte algo aquí antes de pasar la página. Yo espero que otros también, en alguna manera en el futuro, digan: el pastor José Matamoros, la pastora Teresa Matamoros, me han influido, me han enseñado. Esta semana pasada estaba viendo en YouTube a este muchacho Freddy Cabalceta, nicaragüense, predicando en una iglesia. Tremendo predicador, Freddy ahora, un hombre de 40 y pico años como nuestro hijo Jonathan o así, un hombre ya más maduro. Pero Freddy era ese niño que a los 12, 13 años llegamos a Nicaragua, 12, 13 años tenía él, me acompañaba a visitar cuando yo iba a visitar por las calles ahí en el vecindario. Me cargaba un maletín que yo andaba la Biblia y folletos, literatura, y él me lo cargaba y me acompañaba. Y yo decía: este niño, ¿por qué será que le gusta eso? En lugar de andar ahí jugando con otros chavalos, como dicen en Nicaragua. Y él andaba conmigo. Le pedía permiso a la mamá para irse conmigo. Cuando vino la guerra en Nicaragua, él tuvo que salir porque a los jóvenes los enrolaban a la fuerza en el ejército o los cogían los guerrilleros, los sandinistas, y también se los llevaban a las montañas a la fuerza, a pelear como guerrilleros. Entonces la familia de él los sacó, huyeron, se fueron a Guatemala y después se fueron a Canadá. Viven en Canadá ahora, hace años. Y un día me aparece en Facebook, hay un mensaje que me dice: ¿usted es José Matamoros, el que estuvo en Nicaragua? Ah, sí. Pues yo soy Freddy, ¿se acuerda de mí? Era Freddy Cabalceta. Él y su esposa Eugenia ahora son líderes en la iglesia, ahí en Vancouver, Canadá. Y él siempre expresa de nosotros con mucho aprecio, porque fuimos los instrumentos que Dios usó para ganarle a él y a su mamá, sus hermanos, para Cristo. Y si usted me pregunta a mí, en el trabajo pastoral, en los años que usted tiene de ser pastor, hay casos donde usted dice: mejor me rindo porque la gente es mal agradecida. Hay gente así. Pero si usted me pregunta, hay casos donde usted ve el mover de Dios, la restauración espiritual, el cambio espiritual en la familia de gente, de familias, de matrimonios. Y si los pongo en una balanza, son más de esos. Son más de esos. Como dicen por ahí, somos más los buenos. Son más los matrimonios, jóvenes, niños como Freddy Cabalceta. Son más las familias que han sido impactadas por nuestro ministerio. Han habido algunos que nos han hecho cosas feas, sí, a través de los años, pero no son la mayoría. Gracias a Dios. Hace poco nos contactó también otro hermano, ¿cómo es que se llama él? Mauro, hermano Mauro, que está ahorita en el estado de Arkansas. El hermano Mauro y su esposa Teresa se llama también, Villeda, Mauro Villeda, es el apellido. Los conocimos en Harrisonburg, Virginia, cuando estaba estudiando ahí en Virginia, y plantamos una iglesia ahí en Virginia. Entonces, él trabajaba en esas áreas rurales de Virginia y nos escuchaba en la radio, porque en esa época yo tenía un programa de radio en la universidad, a través del canal de la universidad. El programa Sonido de Alabanza se llamaba, por cierto. Y él nos escuchaba, era el único programa en español en toda esa región del centro de la Florida. Entonces, por ahí se empezó a hacer bien famoso el programa. Perdón, de la Florida, sí, de Virginia. Shenandoah Valley se llama ahí, el Shenandoah Valley, un área bellísima. La cosa es que empezaron a llamarnos a la radio y a invitarnos a sus casas. Al principio fue poner un programa de radio con música cristiana, y eso es lo que hacíamos. Mi hijo Jonathan me acompañaba y me ayudaba a hacer eso en ese tiempo. Pero como nos llamaba la gente y nos invitaban a sus casas, empezó a formarse grupos de estudio bíblico, y así comenzó la iglesia ahí en Harrisonburg, Virginia. Una de esas familias era la familia de Mauro.
Bueno, hace no mucho tiempo también, hace poco me contactó de nuevo y me decía, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Yo soy Mauro, aquella familia que usted visitaba en uno de esos lugares allí en Virginia, una familia mexicana son. Y me decía, pastor, nunca nos hemos olvidado de ustedes. Y la obra del Señor sigue adelante aquí. Muchas familias que ustedes visitaron y que los oyeron a ustedes en el programa radial, están en las cosas de Dios y siguen firmes y dando fruto. Eso es lo que nos da gozo. Eso es lo que nos hace sentir que este ministerio pastoral es algo que nunca me arrepentiría de hacerlo de nuevo, si tuviera que hacerlo de nuevo. El gozo de saber que hemos impactado así a familias y a las vidas de muchas personas. Como le digo, el trabajo pastoral no es fácil, pero es un deleite, es una bendición también. Pablo le escribe a Timoteo y en ese contexto le dice a Timoteo esto. Primera Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. La palabra ancianos en el Nuevo Testamento tiene un sentido diferente. Cuando hoy día usted dice ancianos, se imagina gente de 90 años o qué sé yo. Pero ahí le está escribiendo a Timoteo, que era un joven. Anciano espiritual, es a lo que se refiere. Los maduros, los que tienen más madurez espiritual. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí note algo. Ahí dice que trabajan, porque como le digo, algunos piensan que los pastores no trabajan, pero ahí dice que trabajan. Además dice que, ¿en qué trabajan? ¿En qué? Predicar y enseñar. Y ya le expliqué antes que gran parte del tiempo que nosotros dedicamos los pastores es a preparar los sermones y las enseñanzas que damos de la palabra de Dios. Porque no queremos pararnos en un púlpito como lo estoy haciendo yo hoy, o dar una clase sin haberse preparado e ir a decir cosas que no tienen fundamento bíblico. No, jamás. Tenemos que pararnos y hablar con convicción, con seguridad y con apego a la palabra de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, denle honor a los que trabajan en predicar y enseñar. No todos lo harán, pero los que lo hacen, denles el honor. Porque no es fácil eso. Es más, dice el verso 18, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo se está refiriendo a un pasaje del Antiguo Testamento y aplicándolo al trabajo pastoral, diciendo que no le pongas bozal al buey que trilla. Imagínense, un buey está trabajando en el campo, ayudando al campesino, jalando la carreta o moviendo las cosas, trabajando en el campo. ¿Y qué si el dueño de ese buey le dice, no, te pongo un bozal, tú no puedes comer? ¿Sería justo eso? No, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Pablo. No hagas eso con los pastores tampoco. Si él le está alimentando a usted espiritualmente, él o ella, si él le está ayudando en su vida espiritual, en su matrimonio, en su crecimiento espiritual, no le ponga un bozal. No le ponga un bozal. Todo lo contrario, ayúdele y bendígale. Dice, digno es el obrero de su salario. A mí me han preguntado, ¿los pastores tienen salario? Sí. No siempre es digno, pero tenemos salario. No siempre es digno porque hay iglesias donde tienen esa mentalidad de que los pastores vivimos por fe y no tienen entonces un salario adecuado. Yo he sabido de muchos casos, tristemente, de pastores que tal vez se han enfermado y no tienen seguro médico. Ah, no, el pastor vive por fe. O tiene problemas para pagar su renta, su casa. Ah, pero el pastor vive por fe.
No, el pastor paga renta, paga casa, paga electricidad, paga, tiene que echarle gasolina al carro si tiene carro. Es igual que usted y que cualquier otro miembro de la iglesia. Y es digno de su salario. No estoy diciendo que tiene que vivir rico, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que el pastor se aproveche de su posición para explotar materialmente, económicamente a la gente. Hay de esos. Yo sé que hay muy pocos, pero hay de esos, que son explotadores, vividores del evangelio. Sí los hay, pero no son la mayoría. No, la mayoría que yo conozco, amigos, consiervos, no hablo por mí solo, hablo por otros también, pastores. La mayoría son hombres y mujeres que tienen pasión por las almas, pasión por la obra de Dios y trabajan fuerte. Mi esposa y yo al menos muy poco tiempo hemos trabajado tiempo completo en el trabajo pastoral. La mayoría del tiempo lo hemos hecho tiempo parcial. Hemos trabajado en otras áreas. Yo he sido diseñador gráfico, trabajador social, consejero del gobierno. También he trabajado en diferentes áreas, no solo como pastor, para no ser carga a la congregación en ese sentido. Pero sí puedo decir, no hablo por mí solo, por los pastores en general. La palabra de Dios dice que son dignos de su salario, ¿verdad? Sí, todavía. Bueno, quiero concluir otra vez con Timoteo. Volvamos a Timoteo. Primera Timoteo 1:12 al 13. Me encanta lo que Pablo dice ahí y lo hemos hecho mi esposa y yo como un versículo personal también. Dice Pablo, verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo digo lo mismo, mi esposa dice lo mismo, Pastora Teresa. Damos gracias al Señor porque primero nos fortaleció. Si estamos aquí hoy celebrando otro año más como pastores, es porque Él nos ha fortalecido. Doy gracias al que me fortaleció. Y además porque me tuvo por fiel. Yo no me lo merecía, ni mi esposa, ni ningún pastor nos sentimos dignos. Es que Él es digno. Él es digno. Todo es por Él. Todo es por Él. Para Él y por Él. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, note algo allí. Dice poniéndome, no dice yo me puse. Hay una diferencia entre uno ponerse en el ministerio y otra es que el Señor te ponga en el ministerio. Lamentablemente también hay algunos, no muchos, pero hay algunos que se han puesto ellos o ellas. Y es ahí donde han dañado la imagen, el testimonio de lo que es ser pastor, porque se han puesto ellos y no lo han hecho bien. Como una vez que a mi esposa alguien le dijo, eso es ser pastor, por ahí rento un local en un shopping center, en una esquina por ahí, rento un local. Imprimo unas business cards, unas tarjetas, las imprimo y empiezo a repartirlas. Y ya empieza a venir gente y ya yo soy pastor. No, ¿qué va? Es un asunto de llamado del corazón. Es un asunto de convicción, vocación que el Señor pone en tu corazón. Y Él te lo pone. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al menos si usted me pregunta a mí, cuando yo tenía 20 años, yo decía, Señor, quiero servirte. Pero yo no pensaba como pastor. Yo pensaba hacerlo de otra manera, no como pastor. Me encantaba evangelizar, entonces yo pensaba, voy a ser un evangelista. Pero esto de pastor es otra cosa. Cuando nos enviaron a trabajar a Nicaragua, nos dijeron, vamos a ir a abrir una obra en Nicaragua. Va a ser por un año.
Está bien, un año podemos ir a ayudar, es más evangelizar que otra cosa, dijimos. Entonces vamos a ir a Nicaragua por un año, ok. ¿Sabe cuánto estuvimos en Nicaragua? 3 años. Y cuando regresamos de Nicaragua a Costa Rica, entonces nos dijo el pastor Enrique, por cierto, que les mencioné antes, nos dijo a Teresa y a mí, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo se sienten? Ya estuvieron 3 años ahí en Nicaragua. ¿Ustedes creen que pueden seguir haciendo esto el resto de su vida? ¿Sí o no? Y ahí fue donde tuvimos que decidir, ¿verdad? Si éramos o no llamados a ese ministerio. Y dijimos sí. Dijimos sí. Y ahí fue donde se cambió todo, en el sentido de que ahora esto es nuestro llamado para el resto de la vida, hasta hoy. El verso 13 dice Pablo que el Señor lo puso en el ministerio, pero dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Ahí Pablo está hablando, dando un poquito su resumen, como dicen, su trasfondo, su carta de vida. Y mira, todos los requisitos que Pablo tiene ahí no son los mejores. Fui blasfemo, perseguidor, injuriador, él persiguió a la iglesia. Tremendo era este Pablo, difícil fue Pablo. Con todo y eso, dice el libro de los Hechos, que el Señor envió a este varón a hablarle a Pablo y este ni quería ir, tenía miedo de ir a hablarle a Pablo, a Ananías, y tenía miedo, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este. Yo me siento igual. Yo fui también como Pablo, blasfemo, perseguidor. Yo criticaba a las iglesias, a los pastores, a la Biblia y todo. Era un Pablo en ese sentido. Pero lo hice, como dice aquí, en ignorancia. Sí, era un ignorante. En incredulidad. Y Dios trató con mi vida. Cambió esa mentalidad. Y me llamó a su ministerio. A mi esposa y a mí. Nos llamó al pastorado. Y ha sido lo más lindo que nos podría haber pasado. El gozo, el deleite de nuestra vida. Sí, ya 49 ya por ahí. Bien, no quiero alargarlo más, porque hoy lo que he hecho es más que predicarles, ha sido como darles un testimonio de nuestro llamamiento pastoral y darles gracias. Estamos muy agradecidos y muy bendecidos de tenerles a ustedes como nuestra congregación, nuestra iglesia. Y de saber que no son solo ustedes, que son todas las familias que a través de los años han sido impactadas a través de este ministerio. Y que todavía, aún más allá de nuestras fronteras, podemos bendecir a muchas familias, como están ahí los hermanos en Argentina y en otros lugares que nos están siempre escuchando y recibiendo el ministerio pastoral desde aquí para ellos. Les bendecimos también. Bueno, quiero concluir aquí con los que nos siguen por YouTube, porque YouTube tiene otros requisitos, sobre todo con la música, y nos dan problemas. Entonces cortamos para los que nos ven en YouTube. Dios les bendiga y les espero ver de nuevo en nuestro próximo video. Amén.